¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca del alunizaje que de las pirámides? ¿O que Harvard es más antiguo que el cálculo matemático? Sí, el tiempo tiene formas curiosas de jugar con nuestra percepción, y más que curioso, me parece impresionante cómo nuestro cerebro nos engaña constantemente. Por eso, hoy te traigo 10 datos históricos que cambiarán la manera en que ves el pasado. Veamos. Las primeras ballenas vivieron antes de los dinosaurios. Aunque pensemos en las ballenas como contemporáneas de la vida actual de los océanos, en realidad, sus antiguos parientes comenzaron su evolución incluso antes de que los dinosaurios desaparecieran. Lo que pasa es que aunque hoy día conozcamos a las ballenas por ser gigantes de los océanos, su evolución en realidad provino de mamíferos terrestres de 4 patas que a través del tiempo fueron cambiando su cuerpo hasta adaptarse a la vida acuática. Por ejemplo, por mencionar tan solo algunos de estos cambios tenemos el desarrollo de un cuerpo aerodinámico y la pérdida de casi todo su pelo para evitar fricción y deslizarse mejor en el agua. La reducción de sus extremidades hasta perder las extremidades traseras y convertir las delanteras y la cola en aletas. También, el cráneo y la apertura nasal cambiaron para adaptarse a sus nuevas necesidades marinas, y la estructura del oído no se queda atrás, pues se adaptó para percibir el entorno dentro del agua. Y estos son tan solo unos pocos cambios. Ahora imagina todo lo que han tenido que adaptar y cambiar para parecerse a lo que conocemos hoy día, ya que los científicos creen que los antecesores de las ballenas eran una especie de nutrias marinas capaces de nadar y andar, pero del tamaño de nada más y nada menos que un hipopótamo. Como dato curioso, los restos de estas ballenas de 4 patas se han encontrado en el sur de Asia y en América del Sur, y son un tema de discusión y fascinación en el mundo científico. Que podamos ver a estos animales que provienen directamente desde antes de los dinosaurios me hace pensar y realmente pone en apuros mi percepción del tiempo. Harvard versus el cálculo. Aquí te va un dato matemático. El cálculo fue inventado, o más bien, finalmente desarrollado y unificado en el último tercio del siglo XVII por Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Este es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de la variación y del movimiento, y es sumamente importante para la ciencia, pues permite observar y describir la realidad en términos dinámicos y se emplea en diversos campos tales como la física, la ingeniería, la economía o la estadística. La razón por la que te cuento esto es porque pensaríamos que algo tan importante para las matemáticas y la ciencia existiría muchísimo antes del descubrimiento de América, por ejemplo, o de la fundación de universidades muy reconocidas hoy día como Harvard. Pero resulta que no, pues Harvard fue fundada en 1636 y durante ese tiempo el cálculo matemático aún estaba siendo ideado por Newton. Antes de eso, imagino que la gente de Harvard se preguntaba, ¿y ahora cómo resolvemos esto? Es increíble pensar que algo tan importante y básico para las matemáticas y la ciencia fue desarrollado hace no tanto como esperaríamos. Cleopatra y la luna. Todos conocemos a Cleopatra, la reina de Egipto. Esta fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica del antiguo Egipto y la sucedió su hermano Cesarión como faraón. Tras su muerte, Egipto se convirtió en provincia del Imperio Romano, lo que marcó el final del período helenístico que se había iniciado con el reinado de Alejandro de 336 a 323 a.C. Lo curioso es que con todos estos datos, normalmente la mayoría de la gente piensa en ella como parte del mismo Egipto que construyó las pirámides, pero resulta que no. Resulta que Cleopatra vivió en el año 50 a.C., más cerca de 1969, que de la construcción de la Gran Pirámide de Giza en el año 2500 a.C. Pero, ¿qué sucedió en el 1969 y por qué es importante? Pues nada más y nada menos que el aterrizaje en la Luna. Así es, Cleopatra vivió más cerca de cuando los humanos llegaron a la Luna que de la construcción de las mismísimas pirámides,
Ahora, imagina todo lo que pasó entre esos dos eventos. En mi opinión, es verdaderamente increíble. Las pirámides y un viejo conocido. Hablando de pirámides, me recuerda cuando aún cazábamos mamuts con lanzas. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Pero qué tendrá que ver mamuts y pirámides? Pues resulta que para sorpresa de muchos las pirámides son tan viejas que el mamut lanudo aún existía cuando se construyó la Gran Pirámide de Giza. Aunque la mayoría de los mamuts se extinguieron hace unos 10.000 años, debido a muchos factores como la caza humana, aislamiento genético y que tardaban mucho en reproducirse, una pequeña población sobrevivió en la isla de Wrangel hasta alrededor del 1650 a.C. Y aunque esta isla está realmente lejos de Egipto, estos mamuts sobrevivieron allí más de 1000 años después de que se construyeran las pirámides de Giza. Siendo honesto, y creo que nos pasa a muchos, cuando pienso en mamuts pienso en la tierra prehistórica, donde apenas teníamos inteligencia para crear ciertas herramientas y cazar. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos cada día nos demuestran que la historia definitivamente no es como parece. Y eso me parece increíble. Ejecución a la antigua, pero no tan antigua. Te haré una pregunta. ¿Sabes lo que es la guillotina? Verás, una guillotina es un aparato diseñado nada más y nada menos que para aplicar la pena de muerte por decapitación de manera más eficiente. Así de macabro como suena, estas están construidas con un marco de madera alto y vertical, con una pesada lama de acero muy afilada en la parte superior. La persona condenada era a veces inmovilizada en la parte inferior de la estructura, manteniendo la posición del cuello directamente debajo del filo. La lama era luego soltada, decapitando rápida y enérgicamente a la víctima en un solo golpe limpio. La cabeza entonces caía en un cesto u otro recipiente que colocaban debajo. La cosa es que si bien la guillotina fue inventada hace bastantes siglos, ¿me creerías si te dijera que la última persona en ser decapitada por una guillotina fue hace apenas menos de 50 años? Pues así es. Verás, la guillotina se popularizó por allá en 1789 en la Revolución Francesa. Sin embargo, aún en 1977, casi 200 años después y menos de 50 años de la actualidad, la última persona era decapitada por esta en Marsella, Francia, por la tortura y el asesinato de Elisabeth Bousquet, su exnovia. Como dato curioso, este aparato siguió siendo el método de ejecución estándar en Francia hasta que se abolió la pena de muerte en 1981. Y en su defensa, antes de eso, las ejecuciones eran peor, pues decapitaban a la gente de manera manual, si sabes a qué me refiero. Como acabamos de ver, el tiempo no pasa realmente como lo percibimos. Estos datos no solo nos sorprenden, sino que nos recuerdan cómo la historia es un enredo de momentos que parecen muy lejanos, pero que en realidad no lo son tanto. Dime en los comentarios cuál de estos datos fue el que más te impresionó. Y si conoces alguno igual de loco, compártelo para seguir enriqueciendo nuestros conocimientos. No olviden darle a like si el video los entretuvo o fue de su agrado, y suscríbanse para recibir nuestro próximo contenido. Con esto dicho, hasta otra, hermanos.